Buenos días, hermanas. Quiero compartir en esta mañana mi devocional y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y la palabra está en 2 Corintios 5:18 y dice así: y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Y así le titulé a este devocional: Embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Primero quisiera describir desde el punto de vista secular lo que es un embajador para llevarlas al punto que quiero compartir. Un embajador en el mundo secular es un diplomático, es un representante oficial a quien se le ha dado autoridad legal para representar a su nación, a un estado según la forma de gobierno, ya sea una democracia como somos nosotros, puede ser una dictadura o una monarquía, que en este caso sería el rey. Y el embajador es asignado a una nación extranjera para representar a su nación. ¿Cuáles son las funciones del embajador? Bueno, la principal debe representar a su nación o al rey. Debe de fungir como mediador entre ambas naciones. Es el de escuchar, observar lo que pasa entre ambas naciones y establecer los diálogos. Otra función es respetar, transformar cualquier conflicto que se pueda presentar entre ambas y construir relaciones. ¿Cuáles son los requisitos para ser un embajador? Es que debe ser un ciudadano, estar en pleno gozo de sus derechos. ¿Cuáles son los privilegios de un embajador? El embajador no se debe de preocupar absolutamente por nada, porque su nación se hace cargo de todos sus gastos personales como familiares, las colegiaturas de sus hijos, sus seguros médicos, la vivienda, la vestimenta, el transporte, su sueldo, sus viajes, cosa de inmunidad, nadie lo puede tocar, y su seguridad personal. Les ha asignado una escolta para su seguridad personal. Entre los rasgos distintivos del embajador está que cuando un embajador habla, él habla a nombre de su país o de su rey. Él no puede dar una opinión personal porque él encarna su nación. Cuando él habla, está hablando su nación. El embajador también está supuesto a manifestar el carácter y la cultura de su país, sus principios morales, sus normas de conducta, sus leyes, sus costumbres, su conocimiento, su economía, su idioma, su vestimenta. Nosotros, en la palabra que leímos al principio, nos habla de que somos embajadores de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fungió como un embajador. Él fue mandado aquí a la tierra para representar al reino de los cielos. Cuando Él hablaba a nombre de su rey. Él representó dignamente el carácter y la cultura de su rey y del reino de los cielos. Cuando Él ascendió al cielo, Él nos delegó esa posición como embajadores. En Gálatas 3:27 dice: los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Cristo nos cubrió de Él, Él nos revistió de Él mismo y nos encomendó ese mensaje de reconciliación para la humanidad. Ahorita nuestro Señor está sentado a la derecha del Dios Padre y nosotros tenemos esa asignación de llevar el mismo mensaje que Él vino a traer a la humanidad para reconciliar al mundo con Dios Padre.
aquí voy a hacer un lapso y voy a leer en Efesios 6:19 al 20, aquí está hablando Pablo y dice, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Nosotros tenemos el trabajo de fungir como embajadores de Dios. Estamos revestidos de Cristo. Cristo nos abrió el camino. Él nos abrió la puerta al reino de los cielos. Ya vimos que para ser un embajador en el reino de los cielos tenemos que ser ciudadanos. Para ser ciudadanos del reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. En Juan 3:5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. En Filipenses 3:20 al 22 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como embajadores de Dios, revestidos de Cristo, somos nacidos de nuevo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Acuérdense que para ser un embajador también tiene que ser elegido. Tienes que ser designado. En nuestro caso somos elegidos por el Rey. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos designados desde antes por el Rey de Reyes. Y también como embajadores de Cristo se nos ha delegado autoridad. En Lucas 10:19 dice, he aquí les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Entonces, hemos nacido de nuevo, somos ciudadanas del reino de los cielos. Fuimos elegidos por el Rey de Reyes y nos ha dado autoridad legal para representarlo aquí en el mundo y se nos ha delegado de entregar este mensaje para reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él hablaba por parábolas a la gente común, no a sus discípulos. Una palabra es una historia corta que encierra una verdad. Y entre ellas hay una parábola que me gusta mucho, que es la parábola de la levadura, para explicar o describir lo que es el reino de los cielos. Esta historia habla acerca de que una mujer toma una pequeña porción de levadura y la pone en 3 medidas de harina, y esta pequeña porción termina por fermentar toda la masa. Lo que él trataba de decir, o la verdad que encierra en esta pequeña historia, es acerca de que el reino de los cielos es así. La levadura es un ser unicelular, es un ser microscópico que no se ve, pero actúa poco a poco de una manera discreta y es activada por medio del calor y por el agua. En el reino de los cielos, nosotros venimos a ser esa levadura y somos activados por medio del calor, por el fuego del Espíritu Santo y por el agua, que es la palabra de Dios. Y así como la levadura no se ve y termina por fermentar, por poner aire en la masa, nosotros estamos supuestos a influenciar el entorno, a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros, cuando hablamos, debemos hablar a nombre del Rey. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él presentó dignamente el carácter del Padre. Él hablaba a nombre del Padre. Nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, estamos supuestos a manifestar la cultura del reino de los cielos. Ahí donde estamos, ya sea que te haya tocado hacer un trabajo, donde quiera que te haya tocado,
cualquiera que sea tu propósito, ya sea que seas una ama de casa o si eres un profesionista, que ahí donde Dios nos plantó en el mundo como ciudadanos de un mundo, de un reino invisible que no se ve, así como la levadura, que nosotros influyamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros colegas, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros debemos representar la cultura del cielo. Si los embajadores en el mundo secular no se tienen que preocupar por su vestimenta ni sus gastos, porque su nación se hace cargo, imagínense nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijos de un rey, del rey de reyes, el dueño del oro y la plata. El Señor Jesucristo les dijo que no nos preocupemos qué debemos de vestir ni qué debemos de comer, porque el reino de los cielos se hace cargo de todos nuestros gastos personales. Tenemos que posicionarnos, tenemos que entender cuál es nuestra posición como embajadores de un reino invisible, cuyas riquezas son infinitas. Ahí donde estemos, ejerzamos esa posición. Nosotros estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Y cuál fue este mensaje? Jesucristo, cuando estuvo aquí, Él les dijo a sus discípulos, en Mateo 10, 7, 14, dijo: y cuando vayan en el camino, mientras vayan ustedes caminando, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje para sus discípulos. Ese es el mensaje que se nos ha asignado también a nosotros. En Mateo 4:17, y ese es el mensaje que el Señor Jesucristo les predicaba a la multitud: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos tiene acceso. El Señor Jesucristo vino a pagar un precio muy alto a la humanidad para reconciliarnos con nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial no ha hecho otra cosa más que bendecirnos desde Génesis. Su única intención fue tener una familia. Y Él mandó a su Hijo, a nuestro hermano, para reconciliarnos con nuestro Padre, para que la familia estuviera unida. Y ese es el mensaje. Las buenas nuevas de Cristo que están encerrados en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En sí es que de tal manera ama Dios al mundo, que envió a su Hijo, al único, al unigénito, para que todo aquel que decidamos creer en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Que conozcamos al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Que el Señor Jesucristo vino para que tengamos una vida plena y en abundancia. Oremos, hermanas. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este día y por esta palabra. Oramos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos reveles, Señor, los misterios del reino, y que esta palabra, Señor, sea activada en nuestras vidas, Señor. Que tú nos des la gracia, el conocimiento, la revelación, la audacia, que formas en nosotros el carácter, Señor, para posicionarnos y llevar este mensaje de reconciliación a la humanidad, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar conscientes de quiénes somos, Señor, que somos hijos de Dios, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos aquí, Señor, para cumplir una función y entregar un mensaje, que estamos revestidos de autoridad y nos has delegado autoridad, Señor, para actuar en tu nombre, Señor. Queremos ser un instrumento en tus manos, Espíritu Santo,
para influir, así como la parábola de la levadura, Señor, influir a los que están a nuestro entorno, Señor. Queremos ser un instrumento para que tu reino se establezca, para que tu reino se extienda por toda la tierra, Padre. Y oramos, así como oró nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, Padre eterno, santificado sea tu nombre, Señor, en todos nosotros. Venga tu reino, sea tu reino en nosotros, sea tu reino, Señor, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Que tu voluntad se cumpla en nosotros, aquí en la tierra así como en el cielo, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, aleja de nosotros el mal, Señor, para que no nos alcance. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones de este mundo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Las bendigo, amadas hermanas, en el nombre de Jesús.